El fuerte ángel con el librito abierto en su mano. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Iniciamos este tiempo de enseñanza invocando el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo y por esta reunión, porque nos permite, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, presentarnos ante ti, ante tu palabra, para ser instruidos por ti, para ser corregidos, para ser instruidos acerca de las cosas que han de acontecer pronto. Señor, toma nuestra mente, toma nuestros ojos, toma nuestros oídos, toma nuestro corazón, para que puedas establecer, Señor, en cada uno de nosotros tu palabra, y tu Santo Espíritu, oh Dios, los escriba como leyes en nuestros corazones, para caminar conforme a tu instrucción. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, estamos iniciando la lección número 11 y en esta ocasión nos corresponde estudiar el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. En este capítulo, que contiene 11 versículos, vamos a encontrar el relato, la descripción de la visión que el apóstol Juan tuvo cuando ve a un ángel fuerte pararse entre el mar y la tierra con un libro abierto en su mano. Voy a proceder a leer el capítulo 10. Si usted tiene su Biblia, ábrala para que vayamos juntos en el relato de la palabra, para que podamos ir entendiendo de qué se nos está hablando. Vamos a ver, versículo 1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágalo. Y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue amargo mi vientre. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Estamos en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Para que podamos ubicarnos en cuanto al relato, es necesario que entendamos que este relato se encuentra entre el sonido de la 6ª trompeta y el sonido de la 7ª trompeta. Esto es bien importante, porque cuando iniciamos las enseñanzas del libro de Apocalipsis, establecimos un propósito de enseñanza, y es
que el libro de Apocalipsis está redactado de una forma cronológica. Todos los eventos que se nos presentan a nosotros por capítulos forman parte de un suceso cronológico, es decir, cada relato va ocupando un lugar en el tiempo de forma prospectiva. El capítulo 10, que es el capítulo que estamos leyendo, repito, se encuentra entre el sonido de la sexta trompeta y el sonido de la séptima trompeta. Este capítulo es presentado dentro de este relato para dar una explicación un poco más amplia, para ampliar el conocimiento que se ha entregado hasta este momento, de forma tal que el lector podamos ubicarnos en la profecía, porque estamos precisamente viendo un libro de profecía, para que podamos ubicarnos. El propósito de este capítulo es explicarnos lo que está sucediendo durante el tiempo de las trompetas. Este tiempo de las trompetas, particularmente entre el sonido de la sexta trompeta y el sonido de la séptima trompeta. Hay algo que quiero aclarar aquí, y es lo siguiente. Cuando uno entra al relato del libro de Apocalipsis y lee los sellos, el capítulo 6, luego en el capítulo 8 se desarrollan las trompetas, y más adelante vamos a encontrar pues las copas que representan la ira de Dios, el lector se forma la idea de que un sonido, en este caso el de las trompetas, un sonido va justamente a continuación del siguiente. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber entender. No hay un sonido inmediato después de la sexta trompeta. Entre el sonido de la primera trompeta y el sonido de la segunda trompeta hay un lapso de tiempo. El texto no nos dice cuánto tiempo pasa, solamente se nos da un dato cuando llegamos a la trompeta que viene como resultado las langostas, y se nos dice que ese sonido va a durar 5 meses, es decir, el efecto de ese sonido dura 5 meses, pero además de esa, no hay un lapso de tiempo entre una y la otra trompeta. Lo que sí tenemos que entender, aunque lo hemos señalado ya en algunos capítulos anteriores, es que este tiempo de trompetas dura, total, desde el comienzo de la primera trompeta hasta la séptima trompeta, total dura 3 años y medio. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 12, capítulo 13, se va a ampliar este contenido. Pero para que nosotros podamos irnos ubicando, en 3 años y medio entonces es que se van a desarrollar el sonido de las 7 trompetas. La primera, la última, en un lapso de 3 años y medio. Esto es importante poderlo entender porque no sabemos exactamente cuánto tiempo hay entre un sonido y el otro sonido. Entre la sexta trompeta y la séptima trompeta no sabemos exactamente cuánto tiempo habrá. Solamente tenemos el límite de 3 años y medio, que es el tiempo de las trompetas. Pero es necesario que nosotros podamos ubicarnos en cuanto a eso para que entendamos que un sonido no va justamente después del otro y no nos podamos realmente ubicar. Así es que este relato que se nos está presentando en el capítulo 10 está, repito, contenido entre el sonido de la sexta y la séptima trompeta. Hay varios elementos aquí que nosotros debemos de
poderlos entender, porque esto forma parte precisamente de lo que está aconteciendo durante este tiempo. Lo primero que tenemos que entender es el versículo 1. ¿Qué significa el fuerte ángel? ¿Por qué razón Dios, dentro de este libro profético, introduce un capítulo 10 donde el apóstol Juan ve descender del cielo un ángel fuerte con unas características muy particulares? Dice que tenía un arco celeste, no es un arco iris, es un arco celeste sobre de él, y desciende y trae consigo en su mano un librito abierto. ¿Qué significa este ángel que desciende con estas características? Quiero ir a otros textos, al capítulo 14 del libro de Apocalipsis y a una referencia del libro del profeta Jeremías, para que podamos entender de qué se trata este ángel, a qué corresponde, qué evento va a traer como resultado de su presencia entre este tiempo. Vayamos a Apocalipsis 14. Quiero leer los versículos 6 y 7 y luego voy a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 17 al 27. Apocalipsis 14, verso 6 dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este pasaje que encontramos aquí en el capítulo 14 es bastante similar al que aparece en el capítulo 10. ¿Qué significa esto? Esto lo que está representando es que durante el tiempo de las trompetas habrá una manifestación angélica sobre la tierra entera, y ahí usted lo mira claramente en el versículo 1, porque el ángel es fuerte, pero es grande, y pone su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre de la tierra. Quiere decir que su ejecutoria es en todo el mundo, en todo el mundo entero. Representa entonces una manifestación angélica que Dios enviará para el establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra en el tiempo de las trompetas. Pero hay que recordar también que el tiempo de las trompetas significa también el tiempo de tribulación. Eso quiere decir entonces que durante este tiempo de tribulación habrá manifestación angélica que ayudará de forma sobrenatural a la predicación del evangelio del reino de los cielos. Algo que quiero establecer inmediatamente antes de que pasemos al otro texto de Jeremías es lo siguiente: no es que los ángeles van a predicar el evangelio, porque esto es bien importante. No es que los ángeles van a predicar el evangelio, porque la predicación del evangelio es responsabilidad del pueblo de Dios. Voy a repetir esto: la proclamación del evangelio del reino de los cielos es responsabilidad del pueblo de Dios, del pueblo redimido, del pueblo llamado de las tinieblas y establecido dentro del reino de los cielos. Aunque en el capítulo 14 dice que el ángel volaba y tenía el evangelio eterno y lo predicaba, tenemos nosotros que entender que esa no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo vemos en los evangelios, lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Esa no fue la encomienda que Dios le dio a los ángeles. Esa es la encomienda que Dios le dio a hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo Jesús. En el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aparece de igual manera la encomienda. En el Evangelio de Mateo aparece lo que dentro de los círculos eclesiásticos ha sido identificado, clasificado como la Gran Comisión. La Gran Comisión no es la comisión para los ángeles. La Gran Comisión es la comisión para el pueblo escogido. ¿Por qué entonces en el capítulo 10 y en el capítulo 14 se presenta a un ángel con un libro abierto que, según el capítulo 14, entendemos que es el Evangelio? Note la diferencia entre el libro que este ángel tiene, que está abierto, a el libro que el Cordero tenía, que estaba escrito de dentro y de fuera, pero sellado con 7 sellos. ¿Ve? Hay una diferencia, no es el mismo libro. Aquel libro es el libro de las profecías que han de suceder durante este tiempo, que es precisamente lo que estamos estudiando. Entonces, el libro abierto es el Evangelio del reino de los cielos. Es el Evangelio. El ángel lo que representa es que Dios durante este tiempo, 3 años y medio, de forma sobrenatural, establecerá una asistencia. Me parece que esta es la palabra más adecuada que debo de usar, una asistencia angélica para ayudar a establecer el Evangelio del reino de los cielos sobre la tierra. ¿Por qué hay necesidad de una asistencia angélica? ¿Por qué? Recordemos, el tiempo de las trompetas es tiempo de persecución. ¿Qué significa eso? Eso significa que los hombres de Dios, que las mujeres de Dios, no tendremos las mismas libertades que tenemos ahora, donde en una esquina se puede parar alguien para proclamar el Evangelio del reino de los cielos, donde en un estadio se puede predicar el Evangelio del reino de los cielos, donde una estación de radio, una estación de televisión se puede emitir el Evangelio del reino de los cielos. Si es tiempo de persecución, esas libertades no habrá, pero no quiere decir que no se proclamará el Evangelio del reino de los cielos. Por eso entonces allí entendemos que la asistencia angélica será para ayudar a que los hombres de Dios, a que las mujeres de Dios sigan estableciendo el Evangelio del reino de los cielos y librarlos sobrenaturalmente de toda persecución que pueda venir sobre de ellos por causa precisamente de proclamar el Evangelio del reino de los cielos. Así es que, ¿qué significa este ángel? Este ángel lo que significa, lo que representa es asistencia angélica. Y por el hecho de que en el versículo 1 se dice que es un ángel fuerte, quiere decir que la asistencia que Dios dará es una asistencia contundente para ayudar a hombres y mujeres para establecer el Evangelio del reino de los cielos. Ahora quiero ir al libro del profeta Jeremías para leer en el capítulo 6. Tome nota de estos textos para que usted los pueda estudiar, para que usted los pueda estudiar, los pueda leer, los pueda tener presente para su estudio personal. Esto es bien importante. Vea lo que dice el versículo 17. Desperté también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd, gentes, y conoce, oh conjunto de ellas, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿A qué viene para mí este incienso de ceba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son a mi voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su cercano perecerán. Así
ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de tierra del norte y gente grande se levantará de los rincones de la tierra. Arco y escudo arrebatarán, crueles son, que no tendrán misericordia. Sonarán la voz de ellos como la mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. El texto del libro del profeta Jeremías termina en el versículo 27 de esta manera: por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Nos está hablando de una asistencia. Repito, esto es bien importante. No vayamos a creer que durante ese tiempo serán los ángeles encargados de proclamar el evangelio del reino de los cielos, porque no es así. Porque no es la responsabilidad, no es la comisión a ellos. ¿Sabe por qué? Ellos no entienden la gracia. El único que entiende la gracia, el único que entiende la misericordia de Dios es aquel que la ha recibido, aquel que vive por ella. No podemos entonces delegarle a ángeles, por muy capaces y por mucha sabiduría y conocimiento que tengan, el que ellos hagan el trabajo que es comisionado para los hombres lavados con la sangre de Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo este texto es que Dios enviará asistencia durante ese tiempo para ayudar, para recoger, para cuidar, para guardar a los hombres y a las mujeres que establecerán el evangelio del reino de los cielos. Y aquí ya comenzamos nosotros a ver que es importante que el pueblo de Dios, que estamos siendo instruidos por la revelación del Señor, podamos cambiar la estrategia del establecimiento del reino de los cielos. Porque aquel que no sepa hacer el cambio va a quedar prácticamente atrapado dentro de las circunstancias. Repito, el Señor nos está hablando y dando instrucciones por medio de esta palabra a la necesidad de ir cambiando la estrategia. Si en un tiempo fue el tiempo de predicar en un estadio, tenemos que entender que el Señor va cambiando las estrategias para que podamos establecer el reino de los cielos sin que el enemigo pueda destruir nuestras vidas y detener el mensaje del evangelio del reino de los cielos. Vamos al versículo 2. El texto dice: y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Luego dice, me traslado hasta el versículo 8, y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10, y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo mi vientre. Y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. El librito abierto es el evangelio del reino de los cielos. ¿Por qué está abierto? Porque está abierto precisamente, disponible para todo hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es la responsabilidad de los hombres lavados con la sangre de Cristo Jesús. Es la responsabilidad de las mujeres lavadas con la sangre de Cristo Jesús. El Señor nos está llamando a saber transicionar en medio de los tiempos, para que nosotros podamos establecer el mensaje del reino de los cielos. Quiero leer aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3,
los primeros 3 versículos, porque a Ezequiel le pasó exactamente lo mismo que al apóstol Juan en este relato del capítulo 10. Vea lo que dice el versículo 1. Y me dijo: hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Exactamente el mismo relato que encontramos en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, solamente que en el capítulo 10 se nos describe que fue dulce a su paladar, pero en su vientre fue amargo. Y esto lo que nos está diciendo a nosotros es que es necesario, escuche bien esto que voy a decir, es necesario que el pueblo de Dios, y esto no solamente una responsabilidad para los ministros, para el pueblo de Dios en términos generales, es necesario que el pueblo de Dios devore la palabra. Óigalo bien, lo voy a repetir, es necesario que el pueblo de Dios devore la palabra. Ya no es el tiempo de solamente leer los salmos, ya no es el tiempo solamente de leer un libro en particular, ya no es el tiempo de buscar en la palabra estímulos para las situaciones que estamos viviendo, porque realmente así es que muchas personas han tomado las Sagradas Escrituras como un libro de estímulos, como un libro de ayuda para resolver o para reforzar aquellas situaciones por las cuales están pasando. De hecho, vea a qué grado en varios lugares se ha llegado que se han convertido tan selectivos en la palabra que en muchas librerías se vende lo que se llama una cajita, me parece que es como una cajita conteniendo tarjetitas, varias tarjetitas conteniendo palabra, pero palabra selectiva, promesas de Dios. Y cada día toman una tarjetita y la promesa y vuelven a depositar la tarjetita en su lugar. Así es como el pueblo de Dios se está alimentando, y eso no puede seguir siendo así. Eso no puede seguir siendo así. Escuche bien, de hecho, aquellos que tengan ese tarjeterito, necesario es que lo destruyan, que lo tiren. Porque el pueblo de Dios no puede seguir actuando de esa manera. Alguien podrá decir, pero es palabra de Dios, ¿cómo voy a tirar la palabra de Dios? Sabe que palabra de Dios es cuando usted la lee y la aplica. De lo contrario, no es palabra de Dios. ¿Por qué razón se lo digo? Y se lo digo con autoridad. Porque cuando usted va a Mateo capítulo 4, en las tentativas que Satanás le envió a Jesús, Satanás citó el Salmo 91. Solamente porque Satanás citó el Salmo 91, ¿va a obtener algún privilegio? No, esto le está mostrando a usted, me está mostrando a mí que palabra de Dios no es la que está escrita. Palabra de Dios es la que viene a formar parte de mi corazón, la que viene a formar parte de mi espíritu, la que viene a integrarse como parte de mi sustancia, de mi esencia, y la vivo. Esa es palabra de Dios. Así es que con autoridad le digo, aquel que tenga un tarjetario de esta naturaleza como la he descrito, es necesario que se deshaga de ella. No la regale, porque estaría usted compartiendo aquella perversidad, porque eso es una perversidad.
y la estaría usted divulgando. Es necesario destruirla. ¿Sabe por qué? La comisión que el apóstol está recibiendo aquí es: come el libro, devora el libro. No te fijes en que será dulce a tu paladar, porque cuando llegue a tu vientre será amargo. Fíjate en el hecho de que es necesario que conozcas palabra de Dios. Yo tengo que decir que una de las deficiencias, la mayor deficiencia que el pueblo de Dios tiene, es precisamente que no conoce la palabra de Dios, no la conoce. No conoce la palabra de Dios, precisamente porque hemos sido selectivos. El libro de los Salmos, porque eso me inspira. Y si lo escucho con música, pues mejor todavía. Todo eso es una práctica que debemos de desechar. Mire lo que dice aquí en el texto que acabo de leer, en el libro del profeta. Déjeme ver, estoy aquí en el libro del profeta Jeremías. Vea lo que dice en el versículo 20: ¿a qué viene para mí este incienso de Seba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son a mi voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. Esa es la condición del pueblo de Dios. Si Dios nos está diciendo que eso que estamos haciendo no es a su voluntad, ¿por qué tenemos que seguirlo haciendo? Es necesario que nosotros podamos ver en la palabra la instrucción: devora el libro, devora el libro, devora el libro. Devora el libro, conoce la palabra, entra a la palabra, estudia la palabra. Conoce la palabra, devórala. Esto es lo que la palabra del Señor nos está instruyendo en esta enseñanza. Es necesario que el pueblo de Dios cambie su rutina. Hay mucho pueblo de Dios que el único tiempo ante el cual están expuestos a la palabra es el día que fueron a la iglesia. Es el único tiempo cuando el predicador citó la palabra y citó los textos. Es el único tiempo en que se leyó la palabra. De allí en adelante no se vuelve a tocar la Sagrada Escritura. Esto tiene que cambiar. Esto es lo que nos está diciendo esta palabra. Esto tiene que cambiar, porque entrar a este tiempo de persecución, bajo estas mismas circunstancias o bajo esta misma situación, realmente no vamos a durar ni una semana. Así como lo está escuchando. ¿Por qué razón? Porque no tendremos la fuerza, porque no tendremos el vigor, porque no tendremos la roca sobre de la cual parar nuestros pies. Recuerden lo que leímos en Mateo capítulo 7. Así es como termina la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 7. Aquel que oyere estas palabras y las hace, yo le compararé al hombre prudente que fundó su casa sobre la roca. Así es como termina. Vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron vientos, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre de la roca. No basta con decir la roca es Cristo y yo estoy fundado en Cristo. Si no tienes palabra, oye bien, si no tienes palabra, aunque digas la roca es Cristo, no podrás durar ni siquiera una semana frente a los embates de la obra del enemigo en este tiempo. Y no digamos, ni permitas que suba en tu corazón el pensamiento: yo no voy a estar para ese tiempo, porque eso será para tiempo más adelante cuando yo no esté. ¿Sabes por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón, y si eso ha llegado a subir a nuestra mente en algún momento, el Señor va a tomar
asunto en cada una de nuestras vidas y multiplicará aquello por lo cual tendremos que pasar. El tiempo, hermanos, es bien corto. Las situaciones que se están dando nos están mostrando que esta generación va a pasar por esta serie de experiencias. El libro abierto en su mano, devóralo, cómelo. Come la palabra, entra la palabra, estudia la palabra. No se trata, por supuesto, de abarcar 2 capítulos hoy, 4 capítulos mañana. No se trata de eso. El Espíritu nos está hablando. El Espíritu nos está diciendo, no se trata, porque esto no es una competencia de cuántos libros has leído, de cuántas veces has leído la Biblia. No se trata de cuántas versiones tengas. No se trata de eso. Se trata de: yo compararé al hombre que oyere estas palabras, yo compararé a la mujer que oyere estas palabras y las hace. Ahí está la llave del entendimiento. No es leer por leer, ni devorar por devorar, es hacer la palabra. Hacer la palabra con el propósito de que nosotros podamos soportar en el día malo. Vea lo que dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 15, en el versículo 16. Se hallaron tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tu palabra fue por gozo, tu palabra fue por alegría de mi corazón. Esto es lo que debe significar para nosotros la palabra del Señor. Es tu gozo, tu alegría en mi corazón, tu deleite dulce a mi paladar, aunque cuando la palabra se ejecute sea amarga. ¿Por qué? Porque cuando Dios demande y nos cueste hacer aquello que la palabra nos está demandando, podamos decir como el apóstol Pablo dijo: lo que para mí era ganancia, lo he reputado por pérdida y lo tengo por estiércol por amor de Cristo Jesús. Eso es amargo a tu vientre. No es leer por leer, es devorar la palabra. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 4, ante la primera tentativa de Satanás a Jesús, Jesús respondió: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Para poder estar firmes ante los embates del enemigo, ante la persecución del enemigo, y aquí vamos a ir encontrando cuando lleguemos al capítulo 13, que se nos describe cómo la serpiente lanza un río sobre de la mujer. La tierra, dice, ayudó a la mujer tragando el río. Quiere decir que esta palabra nos ayudará, juntamente con la asistencia angélica, que ya vimos según el versículo 1, el Señor ha ya dispuesto para este tiempo. Vamos al versículo número 3. Hay un dato aquí que es importante que nosotros lo podamos entender. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Cuando el ángel clamó a gran voz, como cuando un león ruge, déjeme decirle que en las Sagradas Escrituras, cuando se habla de rugido, de un león ruge, de un sonido fuerte como un rugido de león, se está refiriendo a la palabra profética. Repito, cuando en las Sagradas Escrituras, particularmente en el libro de los profetas, se habla de que un león ruge,
particularmente, hay varios pasajes o varios textos que hacen referencia a eso, pero lo que quiero mostrar es que cuando se presenta en el relato esta expresión de que un león ruge, tiene que ver con palabra profética que está siendo declarada. Repito, tiene que ver con palabra profética que está siendo declarada. Se lo voy a mostrar en las Escrituras. Vaya al libro de Amós, en el capítulo 1, voy a leer, en el capítulo 3, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, ponga atención: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto visitaré contra vosotros todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Bramará el león en el monte sin hacer presa? ¿Dará el leoncillo su bramido desde su morada si no atrapare? ¿Caerá el ave en el lazo de la tierra sin haber armador? Vea estas preguntas. Y hay una más, dice: ¿se alzará el lazo de la tierra si no ha prendido algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad si no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y aquí, ante todas estas preguntas, que el propósito de las preguntas es hacerle ver que para todo hay una razón, que para toda situación hay una razón. Y en el versículo 7 dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y aquí viene versículo 8: bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Así que cuando en el libro de Apocalipsis, en el versículo 3, se habla de que cuando el ángel clamó a gran voz, como si fuera un rugido de león, nos está dando a entender que hay una palabra profética en este tiempo de trompetas. Habrá una manifestación sobrenatural profética, de la forma como lo hubo en el tiempo de Hechos de los Apóstoles. Repito, durante este tiempo de trompetas, habrá una manifestación del Espíritu en forma profética, de la forma como la hubo en el tiempo de Hechos de los Apóstoles. Es decir, me estoy refiriendo a los inicios del pueblo de Dios, de la iglesia, en Jerusalén y otras ciudades vecinas. El Señor dice: el Señor me envía para decirte, el Señor nos reveló qué debemos de hacer, el Señor nos dijo que fuéramos el Señor me instruyó para que esta manifestación profética será más notable durante este tiempo. Observe entonces que el capítulo 10 nos está hablando, hasta este momento nos está hablando de dos cosas. Uno, una manifestación sobrenatural angélica en asistencia a los hombres y mujeres de Dios, al pueblo de Dios en términos generales. Esto no es solamente para ministros, esto es para el pueblo de Dios en términos generales, donde asistirán sobrenaturalmente para que sigamos estableciendo la palabra del Señor y el enemigo, y escondernos para que el enemigo no pueda atentar contra nuestra vida. Una manifestación angélica como no lo ha habido en la historia del hombre desde que éste fue creado. De eso nos está hablando el capítulo 10, pero nos está hablando adicionalmente entonces de que habrá una manifestación sobrenatural profética. ¿Dónde más lo vemos? En el versículo 11, que es donde termina el capítulo.
Vea lo que dice el versículo 11. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Profetices. Pero él es un apóstol. Juan es un apóstol. Sin embargo, el ángel le dice, necesario es que profetices, porque nos está confirmando que durante este tiempo habrá una manifestación sobrenatural del Espíritu de forma profética. Profetas, hombres, mujeres, profetas que se levantarán sobre la tierra para dar instrucciones precisas, para dar instrucciones particulares. Pero aquí es donde el pueblo de Dios tiene que desarrollar el discernimiento. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 24 nos dice, en aquel tiempo se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo, lo que establece que habrá una imitación profética que tratará, dice el capítulo 24 de Mateo, tratará de engañar inclusive a los escogidos. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos desde ya, no esperemos que aquel tiempo llegue, porque no habrá tiempo suficiente. ¿Por qué razón se lo digo? Usted tiene y conoce perfectamente Mateo capítulo 25, donde se presenta la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes que fueron escogidas para salir a recibir al esposo, no el esposo de ellas sencillamente eran acompañantes, pero era el séquito que lo iba a recibir en un lugar determinado y de allí le iban a acompañar para que entrara a la ciudad donde se iban a realizar las bodas. Las 10 estaban preparadas. Las 10 eran escogidas, eran idóneas. Voy a usar esa expresión porque de lo contrario no las hubieran escogido. Eran idóneas. ¿Qué fue lo que sucedió entonces con 5 de ellas? Con 5 de ellas no midieron consecuencias, no midieron los imprevistos. Dijeron, con este aceite, el que tenían sus lámparas, porque sus lámparas tenían aceites, con este aceite nos alcanza y nos va a sobrar. Pero las otras 5 dijeron, nunca ha sucedido tal cosa, pero en esta ocasión no vaya a ser que algún imprevisto, y tomaron una ración adicional. Ahí está la prudencia y la paciencia de los santos. Es necesario que comencemos desde ya, porque cuando aquellas 5 vírgenes que posteriormente fueron clasificadas como fatuas, comenzaron a pedirle aceite a las otras. Ustedes dennos a nosotras para que cumplamos juntas el propósito para el cual nos escogieron. Y las otras dijeron, no, mejor vayan ustedes y compren y nos alcanza, porque no vaya a ser que ni ustedes lleguen ni tampoco nosotros lleguemos. Así es que en el último tiempo no habrá oportunidad de prepararse cuando hemos tenido la oportunidad en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. ¿Lo está comprendiendo? Es importante que comencemos desde ya. ¿A qué debemos de comenzar? Debemos de comenzar a entrar a la palabra, a instruirnos en la palabra. Quiero llevarlo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 y en el capítulo 17. Hay 2 expresiones que quiero destacar aquí como parte de esto que el Espíritu nos está instruyendo el día de hoy. En el capítulo 16, en el versículo 20, dice, y le presentaron a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Ponga atención a esta frase. Estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. ¿Cuánta población podría haber habido en aquel entonces en Filipo? ¿Cuánta población? Vayámonos por un número conservador.
Si hubieran habido 1000 habitantes, 2 personas, porque a quienes atraparon fue a Pablo y a Silas, 2 personas alborotaron a una ciudad de 1000. Si ese fue el caso, que hubieran habido 1000 personas en aquella población. 2 personas alborotaron a 1000, a una gran multitud. Ahora, en el capítulo 17, cuando ya Pablo y Silas se han movido del lugar, vea lo que dice en el versículo 6, y aquí ya Pablo se encuentra en Tesalónica. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá. ¿Cuántas personas? Las mismas 2 personas del capítulo 16. 2 hombres alborotando la ciudad. En realidad no la estaban alborotando físicamente, estaban alborotando los principados y las potestades que se habían posado en esa ciudad. A eso Dios nos está llevando, o a eso Dios nos quiere llevar. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo llegamos a ese punto? Solamente devorando el libro. Devorando el libro. ¿Por qué? Porque no se puede tener mensaje si no se conoce a aquel que nos está enviando. Porque el propósito de un hombre de Dios, el propósito de una mujer de Dios no es a que aprenda a interpretar. ¿Sabe que eso es incorrecto? Porque nosotros no somos llamados para interpretar las Sagradas Escrituras. Somos llamados a establecer mensaje de Dios. Dios dice para ti, Dios dice para ti esta palabra. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco al que me envió a darte el mensaje. La razón del por qué muchas personas no tienen mensaje, aunque puedan interpretar o aunque quieran interpretar la Sagrada Escritura, es porque no conocen a aquel que los envió a dar el mensaje. El mensaje no es la interpretación. Esto lo que significa o lo que representa, no, es conocer a Dios, alábese en esto. El profeta Jeremías escribiendo: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que el capítulo 10 nos está comisionando a nosotros, nos está entregando una responsabilidad para que seamos testigos de Dios, no discípulos, testigos de Dios. Me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya vino, no hay razón del por qué no podamos ser testigos. Si el Espíritu Santo no ha venido, es porque todavía estamos como discípulos. ¿Entiende la diferencia? ¿Cómo se pasa de discípulo a testigo? Es por medio del Espíritu Santo. Quiero, antes de terminar esta enseñanza, que podamos ubicarnos en cuanto a la lectura. Hemos visto ya 7 sellos. El 7º sello develó las trompetas. Estamos en la 6ª trompeta. Luego, en el capítulo 11, es que vamos a encontrar la 7ª trompeta, y con esto cerramos el tiempo de sellos y trompetas. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de sellos y cuánto tiempo dura el tiempo de trompetas? El tiempo de trompetas, lo señalamos hace unos minutos atrás, dura 3 años y medio. ¿Cuántos son 3 años y medio? 42 meses
1260 días, que usted ha visto cómo esos datos se mencionan en el capítulo 11, en el capítulo 13, en el libro de Daniel también se menciona este tiempo, pues representan 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Cuánto dura entonces el tiempo de los sellos? El mismo tiempo, 3 años y medio. 3 años y medio de sellos, 7 sellos, 3 años y medio de trompetas. ¿De dónde sale este dato? Lo vamos a estudiar un poco más adelante, pero sale de la última semana del libro de Daniel, que se presenta en el libro de Daniel, porque allí se menciona que a la mitad de la semana el anticristo hace cambios en su línea de gobierno y establece condiciones para que todos se sujeten a su gobierno. Entonces tenemos 3 años y medio del tiempo de sellos, un tiempo de paz, donde está el gobierno regional del anticristo, y después cuando se pasa al tiempo de las trompetas, que son 3 años y medio más, para hacer un total de 7 años, ya a nivel mundial, y establece condiciones para aquellos que van a estar bajo su gobierno. Esto lo presenta el capítulo 13 propiamente, el capítulo 13, aunque en el capítulo 12 también nos va a introducir a eso particularmente. Así es que estamos hablando de periodos de tiempo bien definidos, y lo que representa para cada hombre, para cada mujer que forma parte del pueblo de Dios. Pero la instrucción que el Señor nos está entregando es: no te conviertas en virgen fatua. No te conviertas en virgen fatua. Hasta este momento, las 10 son idóneas. No esperes al último momento para prepararte. No creas que hay un tiempo extraordinario de preparación. No, el Señor nos está hablando desde ya, y es precisamente porque el tiempo de preparación comenzó ya. No esperemos, no lo pospongamos, porque no tendremos oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque hay parábolas en la Sagrada Escritura que nos dicen: puede ser quitado antes de que venga ese tiempo. ¿Dónde lo vemos? El tiempo, el siervo o el mayordomo que fue acusado de abusar de los bienes de su señor. Un siervo negligente. Allí el Señor nos está hablando de que es necesario saber prepararnos adecuadamente, con tiempo, porque no lo podemos nosotros postergar. Esto es bien importante, las instrucciones que el Señor nos está entregando, porque llegará también el momento cuando, si no somos diligentes en atender estas instrucciones, el Señor cerrará su tiempo y entonces se aplicará la palabra: allí será el lloro y el crujir de dientes. No esperemos entonces, por lo tanto, a llegar a esa situación cuando en su momento el Señor nos está exponiendo ante su palabra para que nosotros podamos crecer en ella, caminar por ella y fortalecernos en ella. Así entonces terminamos el tiempo del capítulo 10, donde se nos está instruyendo acerca de lo que va a acontecer durante este tiempo de trompeta. Una manifestación sobrenatural angélica y una manifestación sobrenatural profética para este tiempo, para
fortalecer, para capacitar, para instruir a su pueblo a caminar conforme a la voluntad del Señor. Bien, le damos gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Bramará el león sin que haya presa. Es la palabra que el profeta Amós pregunta, y la respuesta es no. Si Dios habla, ¿lo hace tan solo por llenar la curiosidad de alguien? No, es porque está dando instrucciones. Así que, mi Señor, atendemos tus instrucciones y establecemos, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús, para que haga lo que tú has dispuesto para lo que la enviaste, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.